¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas no pueden dejar ciertas conductas aunque sepan que les hacen daño? ¿Qué hace que alguien siga apostando hasta quedarse sin dinero o que no pueda dejar de consumir una sustancia a pesar de las consecuencias? ¿Estamos hablando de una enfermedad o estamos hablando de una elección? ¿O esto es más bien algo más complejo? En este video vamos a recorrer la historia del concepto de adicción, cómo ha cambiado con el tiempo, qué elementos se han integrado y cuáles se han cuestionado, y por qué es tan importante que tengamos claridad al hablar de conductas adictivas. Todo lo que compartiré contigo en este video se basa en el capítulo En torno al concepto de adicción, escrito por Roberto Secades Villa, Alba González Ros y José Ramón Fernández Hermida, publicado en el libro Manual de Conductas Adictivas. El capítulo que da origen a este video comienza señalando que todos los campos científicos desarrollan su propio vocabulario técnico y que los conceptos que usamos no son estáticos, sino que cambian, se redefinen y evolucionan conforme se acumula nueva evidencia. En este sentido, el concepto de adicción no es la excepción. Ha pasado de entenderse como un problema moral propio de personas supuestamente pecadoras, débiles o criminales, a entenderse como un problema de salud y más tarde a un fenómeno complejo que involucra factores biológicos, psicológicos, sociales y contextuales. Durante mucho tiempo, la adicción fue vista como una señal de fallo personal. Sin embargo, a partir del siglo XIX comenzaron a emerger explicaciones médicas. En 1877, por ejemplo, el médico alemán Eduard Levinstein describe el morfinismo como una enfermedad, utilizando conceptos que aún hoy resultan clave, tales como la dependencia, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. En 1924, Louis Lewin publica Fantástica, una obra que clasifica las drogas según sus efectos farmacológicos. A mediados del siglo XX, Morton Jelinek contribuye al estudio científico del alcoholismo proponiendo distintos tipos de consumo problemático. Más adelante, el desarrollo del síndrome de dependencia al alcohol amplía el marco teórico al integrar componentes biológicos, psicológicos y sociales, y permite de esta manera concebir la adicción no como un estado absoluto, sino como un fenómeno continuo. El juego patológico también se empieza a considerar dentro de las formas de adicción, incluso sin mediación de sustancias. En las décadas de 1980 y 1990 del siglo pasado, autores como Stanton Peele y Jim Orford impulsan una mirada más amplia. Estos autores comenzaron a señalar que ciertas conductas inicialmente funcionales, tales como trabajar, hacer ejercicio, jugar videojuegos o comprar, pueden volverse adictivas si se vuelven rígidas, compulsivas y perjudiciales. De esta manera surge el enfoque de las adicciones conductuales. Ya no se trata solo de lo que se consume, sino de cómo se relaciona la persona con la conducta y sus consecuencias. Pero no todo lo que se repite mucho se puede catalogar como una adicción. Es necesario distinguir las verdaderas características de una conducta adictiva. En este punto es importante señalar que algunas ideas comúnmente aceptadas no deberían considerarse definitorias. Por ejemplo, el daño cerebral, la cronicidad o la exposición a sustancias como elementos indispensables de la adicción. Existen, por ejemplo, personas expuestas a drogas que no desarrollan adicción y también personas que superan por completo un patrón adictivo, incluso sin la necesidad de ningún tratamiento. Además, muchos de los cambios observados en el cerebro de personas en adicciones también se presentan en otras experiencias intensas como el enamoramiento o el aprendizaje. Aquí es importante detenernos
y señalar algo importante. El debate sobre si la adicción debe entenderse como una enfermedad cerebral o como una conducta operante sigue abierto. El capítulo de Secades Villa y colaboradores que revisamos para realizar este video se posiciona claramente a favor de un enfoque conductual en el que la adicción se entiende como un patrón de elección influido por reforzadores inmediatos. Sin embargo, otros investigadores y corrientes defienden el modelo de la enfermedad cerebral, señalando que el consumo de sustancias produce alteraciones neuroquímicas y estructurales que modifican la capacidad de decisión del individuo. La realidad probablemente se encuentre en una integración de ambas posturas. Si bien el modelo conductual ofrece herramientas valiosas para explicar la persistencia de la conducta adictiva y guiar intervenciones efectivas, también es cierto que existen evidencias de cambios en el sistema nervioso asociados al consumo crónico de ciertas sustancias. Investigaciones recientes, cuyas referencias les estaré compartiendo en la descripción de este video, muestran que este es un tema aún en debate dentro de la neurociencia, la psicología y la medicina. Por eso, más que tomar partido por un modelo único, es importante adoptar una visión integradora y crítica que reconozca la complejidad del fenómeno. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí hablamos de psicología científica, psicoterapia basada en evidencia y reflexionamos sobre cómo mejorar nuestra práctica clínica, cómo comprender mejor el comportamiento y el desarrollo profesional de psicólogas y psicólogos. Si valoras el pensamiento crítico, los datos empíricos y las explicaciones claras, este espacio es para ti. Siguiendo con el análisis del capítulo, Secades Villa y colaboradores proponen 3 características centrales para identificar una conducta adictiva. Primero, el reforzamiento inmediato, que explica por qué esas conductas tienden a repetirse. Segundo, la pérdida de control, entendida no como una falta absoluta de voluntad, sino como un patrón de decisión sesgado por la gratificación inmediata. Y en tercer lugar, la presencia de la abstinencia y la tolerancia, que aunque se manifiestan de formas distintas en cada persona y dependiendo la sustancia, son elementos observables en muchas conductas adictivas. El reforzamiento inmediato se explica muy bien desde el concepto de descuento por demora. Cuando una persona elige una recompensa pequeña pero inmediata, como consumir alguna sustancia, apostar o revisar compulsivamente el celular, y descarta una recompensa mayor pero diferida en el tiempo, como la salud, la estabilidad económica o relaciones interpersonales valiosas. Esta tendencia a preferir lo inmediato, incluso a costa de consecuencias negativas, es uno de los mecanismos que mantiene la conducta adictiva. La tolerancia se manifiesta cuando se necesita más cantidad o intensidad de una conducta para obtener el mismo efecto. Y la abstinencia cuando interrumpir esa conducta genera malestar físico o psicológico. En el caso de las drogas, por ejemplo, esto puede expresarse en síntomas concretos. En el caso de conductas como el juego, puede aparecer ansiedad, irritabilidad o malestar emocional. Secades Villa y colaboradores concluyen que la adicción debe entenderse como una conducta operante mantenida por sus consecuencias inmediatas y no como un daño cerebral irreversible. Sin embargo, como ya vimos, esto no implica negar los hallazgos neurocientíficos, sino ubicarlos dentro de un modelo más amplio que permita comprender mejor cuándo, cómo y por qué se desarrolla y se mantiene una conducta adictiva. Este enfoque tiene implicaciones importantes para el tratamiento. Si la adicción es una conducta mantenida por reforzadores inmediatos, entonces puede modificarse al modificarse las contingencias. Eso significa trabajar sobre los estímulos antecedentes, los reforzadores y la historia de aprendizaje del individuo. Al mismo tiempo, entender que también
puede haber factores neurobiológicos involucrados, permite pensar en intervenciones combinadas, como intervenciones educativas, conductuales, sociales y, cuando sea pertinente, médicas o farmacológicas. De esta manera estamos terminando con este recorrido por el desarrollo histórico y conceptual de la adicción. Un trayecto que comenzó con juicios morales, pasó por modelos médicos y hoy se encuentra en un punto de integración entre lo biológico, lo psicológico y lo social. El capítulo en torno al concepto de adicción de Secades Villa y colaboradores ofrece una visión valiosa desde la ciencia de la conducta y nos recuerda que las palabras importan. Cómo nombramos un fenómeno influye en cómo lo investigamos, cómo lo tratamos y cómo lo comprendemos. Si este video te ha parecido útil, por favor, déjanos un like. Eso nos ayuda a seguir creando contenido riguroso y claro sobre psicología científica. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a revisar el resto de los videos del canal. Vamos a seguir hablando de análisis de la conducta, de estrategias clínicas con evidencia y de muchas herramientas útiles para la práctica profesional. En la descripción del video te estaré dejando las referencias al capítulo de Secades Villa y colaboradores, así como a los artículos que utilizamos para realizar este video, de manera que puedas leerlos directamente si quieres profundizar más. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.